Buenos días, hermanos. Dios les bendiga y vamos a seguir con nuestro estudio de la carta a Santiago, pero no sin antes quiero recordarles de qué se trató la clase pasada del domingo pasado y vamos a ver que Santiago nos decía que las obras eh, que nuestra fe sin obras es una fe muerta, ¿verdad? Pero que también que las obras no son, que nosotros no las tengamos como para salvación, sino que lo único que nos puede salvar es la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de dos personajes que nos decía Santiago que ellos habían tenido obras, pero esas obras eran por su fe? Y que, por ejemplo, nos habló de Rahab, que ella creyó en un instante en nuestro Dios y y en ese mismo instante hizo una obra bien importante para salvar a las dos personas, a los dos hermanos que habían ido a, a investigar cómo era la tierra que Dios les había prometido, ¿verdad? Y entonces Dios también le dio salvación a ella, ¿verdad? Porque había demostrado que tenía fe en Dios aún sin conocerlo, ¿verdad? Había escuchado de él, pero no le conocía como nosotros le conocemos, ¿verdad? Así que Santiago le decía a esa iglesia que eh, la fe sin obras es muerta. Pero ahora en este capítulo nos vamos a empezar el capítulo número 3 de Santiago, hermanos, y si tienen su Biblia a la mano, ábranla porque vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 12. Y en esa porción de la palabra de Dios, Santiago nos da algo bien importante que nosotros tenemos que saber, hermanos. Por ejemplo, nos habla de que la lengua es si no la controlamos, viene siendo un enemigo para nosotros mismos. Pero también nos habla de la sabiduría que viene de Dios. Pero ahorita lo único que vamos a ver es de que tenemos que frenar nuestra lengua y y tenemos y vamos a ver lo peligroso que puede ser si no frenamos esa lengua. O sea que nuestras palabras pueden destruir, pueden pueden apartar de Dios a alguna persona que ya esté en el camino de Dios. Así es que Santiago nos va a decir algo bien importante en este estudio. Y yo quisiera hacer una oración para que nuestro Señor envíe su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y podamos entender qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Así es que les voy a invitar a que cerremos nuestros ojos y vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Señor, en esta hora te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Señor, yo te ruego que tu misericordia esté con cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es grande con cada uno de nosotros, Señor. Y en esta hora, Padre, glorifícate en cada uno de nosotros. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues sí, mis hermanos, vamos a ver qué es lo que nos dice Santiago, perdón, a través de estos versículos. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos, o sea, que los que han estado conmigo en todas las clases, yo pues quiero ir desglosando versículo a versículo, hermanos, porque para mí es lo mejor que Dios me ha dado para poderlo compartir, ¿verdad? Y no salirme de lo que Dios quiere para nosotros. Así es que vamos a ver bueno, ahorita vamos a ver el versículo número 1 y el versículo número 2 y desglosarlo, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Hermanos míos,
no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Miren, en aquel tiempo, bueno, esta carta fue escrita para los congregantes de una iglesia que fueron expulsados de su país de origen y se encontraban en otro país, pero ellos eh, habían sido expulsados porque estaban predicando o estaban escuchando, estaban aprendiendo de las cosas de Dios. Y entonces estos hermanos pues fueron perseguidos y se tuvieron que salir de su país, ¿verdad? Pero dentro de todos ellos había hermanos que querían ser maestros de la palabra de Dios y enseñar la palabra a toda aquella gente que iban conociendo en su camino o en el lugar a donde ellos se decidieron vivir, ¿verdad? Pero esto llegó a oídos de Santiago, y Santiago les dice que era bien peligroso enseñar mal. Por eso él les decía que no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, él no les estaba diciendo que no enseñaran la palabra de Dios. Al contrario, si tú quieres enseñar la palabra de Dios, enséñala, hermano. Pero ¿sabes qué? Tienes que saber qué consecuencias va a tener en un futuro cuando nosotros estemos en la presencia de Dios. Porque si tú estás enseñando mal la palabra de Dios, déjame decirte que nosotros, bueno, yo como maestro, si yo la estoy enseñando mal, yo voy a tener un juicio allá en la presencia de Dios. Y si yo la enseñé mal, no sé qué me vaya a pasar, ¿eh? Voy a tener mayor condenación. Eso estoy seguro. Pero si yo la estoy enseñando bien, pues a lo mejor voy a tener una mejor recompensa, ¿verdad? Por eso les digo que en este versículo no quiere decir que Santiago les estaba diciendo que no la enseñaran, sino al contrario, que supieran ellos qué era lo que estaban enseñando y cómo lo estaban enseñando y las consecuencias que iba a tener las enseñanzas que estos hermanos iban a dar, ¿verdad? Por ejemplo, si daban mal si enseñaban mal la palabra de Dios, ellos iban a tener un mayor castigo como maestros. Y yo en esta hora te digo, mi hermano, si tú quieres ser maestro de la palabra de Dios, hazlo, pero prepárate porque en verdad, si tú llegas a enseñar la palabra mal, no como dice la Biblia, vas a tener mayor castigo. Así es que yo en esta hora te animo a que estudies mucho más la palabra. Yo inclusive en un estudio de media hora, yo estudio toda la semana para poder enseñar conforme está aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Así es que una exhortación que Santiago nos hace a ti y me hace a mí es que enseñemos bien la palabra de Dios para que no tengamos mayor castigo, ¿verdad? Y si tú enseñas la palabra de Dios bien, vas a tener a lo mejor recompensa, ¿verdad? Pero sigamos adelante. Él nos va a dar ahorita, nos da, aquí en la misma palabra de Dios, nos da ejemplos para cómo enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Fíjate qué es lo que quiere decir
el versículo 3, del 3 al 5. Vamos a leerlo. Dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que, para que no, para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques encienden un pequeño fuego. ¿Qué nos quiere decir aquí? Nos quiere decir que miremos, que nosotros para poder domar un caballo le tenemos que poner un freno, porque si no se lo ponemos, el caballo se desboca y puede atropellar a gente, ¿verdad? Y ese es el primer ejemplo que Santiago nos pone a nosotros y le ponía a su pues a su iglesia, ¿verdad? A aquellos hermanos que habían sido expulsados de su país de origen. Nos dice que nosotros, si no ponemos freno a nuestra lengua, nosotros podemos atropellar a gente. ¿Cómo la podemos atropellar? Si estamos enseñando la mala palabra de Dios, las podemos, pues las podemos, pues sí, también hasta desviar de lo que nosotros queremos enseñarles. Las queremos atropellar o las podemos atropellar si es que no ponemos freno a nuestra boca, como se le pone freno a un caballo para que no atropelle a la gente. Ese es el ejemplo número 1. Vamos a ver el ejemplo número 2 que dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra lengua, hermanos, porque cuando nosotros no enseñamos bien la palabra de Dios, podemos desviar a esa gente, ¿verdad? Y la podemos desviar, ¿por qué? Nuestra lengua, pues, ¿qué tamaño tiene? Es un pequeño miembro de nuestro cuerpo, pero que puede hacer ese desvío de aquellos hermanos que quieren aprender la palabra de Dios. Y por eso debemos también tener cuidado por cómo le vamos a enseñar la palabra de Dios a esos hermanos o a esa gente que a lo mejor ni conoce todavía de nuestro Señor Jesucristo. Porque acuérdate que el versículo 1 nos dice que tenemos que tener cuidado, porque si nosotros no enseñamos bien la palabra de Dios, nosotros vamos a tener mayor castigo que aquellos que están recibiendo la enseñanza, ¿eh? Por eso nos dice Santiago que tengamos mucho cuidado. Vamos al ejemplo número 3. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que un pequeño fuego, un cerillo, puede incendiar todo un bosque, ¿verdad? Nosotros, si hablamos mal, enseñamos mal, podemos desviar o encender a toda la gente, ¿verdad?, que nos escuche. Por eso tenemos que tener, dice Santiago, que mucho cuidado con lo que nosotros enseñamos, porque nosotros vamos a tener un juicio cuando nos encontremos en la presencia de nuestro Señor, ¿verdad?
Y seguimos adelante. Dice aquí, nos da otros ejemplos aquí, nos dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra lengua está puesta entre nuestros cuerpos, ¿verdad? Pero yo veo que, viéndolo así, nuestra lengua está en medio de dos miembros de nuestros cuerpos bien importantes, mis hermanos. Esos miembros bien importantes de nuestros cuerpos viene siendo nuestra mente o nuestro cerebro y nuestro corazón. Así es que esa lengua, si nosotros no la frenamos o no le ponemos freno, nos puede primeramente a nosotros destruir todo nuestro cuerpo. Y si no le ponemos freno, va a destruir a gente que está alrededor nuestro. Por eso nos dice, otra vez nos dice Santiago, que tenemos que tener mucho cuidado al enseñar la palabra de Dios. Cuando tú enseñes la palabra de Dios, prepárate leyendo la palabra de Dios, orando a Dios para que Dios te dé sabiduría. Más adelante vamos a ver dos tipos de sabiduría que hay. Pero ahorita lo vamos a dejar pendientes para la siguiente semana. Pero Santiago nos exhorta a que nosotros tenemos que prepararnos para poder enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Y qué bueno que estamos tomando este punto, porque a veces muchas personas piensan que el estar aquí, bueno, cuando nos dan la oportunidad de compartir la palabra de Dios, déjenme decirles que muchos dicen que hay preferencia para uno. Yo le digo a todos aquellos que en una ocasión yo escuché que a mí me estaban dando preferencia para poder enseñar la palabra de Dios, pero ¿saben qué? Dios es el que pone los medios, hermanos. ¿Por qué? Les voy a decir una cosa. Nosotros estamos siendo vigilados por Él. Y si tú eres obediente a la palabra de Dios, si tú te preparas para compartir la palabra de Dios, Dios te va a respaldar. Y no es preferencia. Dios te va a respaldar. Así es que ¿de qué sirve que tú tengas preferencia para hacer determinada cosa si Dios no te respalda? En esta hora yo te digo que yo no te estoy diciendo que no enseñes la palabra de Dios. Al contrario, te estoy exhortando a que te prepares para poder compartir la palabra de Dios, porque es un mandato que nosotros tenemos de parte de Dios. Cuando nos dice la palabra de Dios que id y hacer discípulos por todos lados. Y eso es lo que Santiago ahorita nos dice, que nosotros nos preparemos. A su iglesia no le estaba diciendo, no, con esto no quiere decir que yo no quiero que sean maestros. Al contrario, yo quiero que ustedes enseñen la palabra de Dios allá donde se encuentran. Porque el que quiere enseñar la palabra de Dios, buena cosa quiere, dice Santiago. Y es lo que yo te invito a hacer. Si tú quieres enseñar la palabra de Dios, muy buena cosa quieres, enseñar las cosas de Dios. Amén. Vamos a seguir adelante, mis hermanos. Y dice aquí, dice el número 7, dice, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman y ha sido domada por la naturaleza humana. Dice el 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Nos dice aquí, porque toda naturaleza de bestia
y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma. ¿Qué quiere decir con esto? Santiago no nos está diciendo que toda, que, que toda, que bueno, que nuestra lengua es como como las de las bestias, ¿verdad? No. Santiago nos quiere decir, nos está comparando, nos está diciendo o nos está dando ejemplo que cómo los animales se doman, cómo el caballo se doma, cómo el tigre se doma, cómo todo se doma, todo se doma, pero ¿saben qué? Todo es domado por el hombre, ¿verdad? Hay animales salvajes que a lo mejor no se doman, pero se tiene la sabiduría para detenerlo, para que no te haga daño. Pero pasa esto con nuestra lengua, que nuestra lengua es bien difícil domarla, pero no imposible, ¿verdad? Dice aquí que es difícil domar la lengua humana, que es más fácil domar a un animal que a la lengua, pero no nos está diciendo que es imposible domarla. ¿Por qué te voy a decir que no es imposible domarla? Porque cuando tú has recibido a Cristo en tu corazón, ¿qué crees que pasa? Por medio del Espíritu Santo de Dios, Dios te va transformando la forma de hablar, te va transformando la forma de ser, te va transformando todo el interior de tu cuerpo. Pero cuando tú crees que de veras Dios lo va a hacer, que Dios tiene el poder de hacerlo. Imagínate, mi hermano, yo o mi hermana, yo soy del estado de Veracruz, que en el estado de Veracruz un niño así pequeño dice de groserías como no te imaginas. Yo era uno de ellos, pero le doy gracias a Dios porque Dios está obrando en mi vida y ahorita yo lo que quiero es decir, lo que yo no quiero es decir groserías y le he estado pidiendo a Dios que me quite todo mi mal hablar. Y todo mi mal hablar es decir groserías. ¿Por qué? Porque si tú estás en Cristo, yo estoy en Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Te acuerdas que yo te decía la semana pasada que las obras van agarradas junto con nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es el que nos da la salvación, no las obras. Así es que ahorita yo te voy a decir que si tú estás en Cristo, yo estoy en Cristo, lo que nosotros tenemos que hacer es modelar a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Y si tú has sido hecho a su imagen y a su semejanza, lo que tú tienes que hacer es parecerte más a nuestro Señor Jesucristo. Lo que yo tengo que hacer es parecerme más a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Santiago le estaba diciendo a su iglesia que ¿cómo es posible que los animales se puedan domar y que tú no puedas domar tu lengua? Que yo no pueda domar mi lengua. Por eso Santiago nos está exhortando a que nosotros cambiemos nuestra forma de ser y que nos convirtamos a la forma de que cómo fue nuestro Señor Jesucristo y lo podamos modelar para que otra gente de allá afuera que le vayamos a compartir de la palabra de Dios vea que verdaderamente Cristo vive en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Seguimos adelante. Dice, de una misma boca, dice, nos da otros ejemplos. Vean el versículo número 10, dice, de una misma boca proceden bendiciones. De una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Cómo es posible que
Si nosotros estamos en la iglesia, estamos alabando a Dios y es más, entramos hasta en llanto cantando alguna alabanza, entramos en llanto escuchando a nuestro pastor, la predicación que él nos está dando. Y en la tarde llegamos a la casa y empezamos a criticar a nuestros hermanos de la congregación. Fíjate que aquella hermana está o fue mal vestida. Fíjate que fue demasiado pintada. Fíjate que el hermano aquel, en vez de estar escuchando la palabra de Dios, está durmiendo. Y eso no es posible. ¿Por qué? Porque en esos comentarios nosotros estamos acribillando a nuestros hermanos. Por eso Santiago nos decía, de la misma boca proceden bendiciones. Estamos bendiciendo a nuestro Dios en ese culto, pero también llegamos o nos salimos de la iglesia y estamos maldiciendo. Estamos maldiciendo a nuestros hermanos, ¿verdad? Te voy a compartir algo que yo escuché en un comentario. En una ocasión estaba una hermana, no fue de la iglesia, voy a aclarar, no fue de la iglesia. Estaba la hermana bendiciendo a Dios y estaba hasta llorando y estaba, pues orando, ¿verdad? Y cuando terminó la predicación del hermano, del pastor que estaba compartiendo la palabra de Dios, fue la hermana y le dijo, pastor, iba con unas tijeras. Dice, ¿me deja cortarle su corbata? Dice el pastor. Sí, dice, ¿pero por qué? Es que su corbata sobrepasa su cintura o el cincho, dice, y es una corbata mundana, dice, no es una corbata que un pastor tiene que llevar. Y le dice el pastor, ok, dice, córtela hasta donde usted quiera, hasta donde usted la quiera ver, córtela, pero primero quiero que usted me preste su tijera, dice, ¿y para qué? Quiere que le preste primero mi tijera. Dice, ¿sabe para qué? Para cortarle esa lengua que le está haciendo mucho daño. Porque usted, en vez de venir a alabar a Dios, está criticándome a mí. Así es que sí le voy a dejar cortar mi corbata, pero primero le voy a cortar su lengua, dice. ¿Y qué creen que dijo la hermana? Pues se negó, ¿verdad? Porque le dijo el pastor, dice, porque en vez de que usted esté poniendo atención a lo que yo estoy predicando, se está poniendo atención a cómo voy vestido. Y eso es malo. Cuando usted venga a la casa de Dios, venga a buscar a Dios, no me venga a ver a mí. Y tiene razón, ¿verdad? A veces nosotros nos confundimos con lo que nosotros estamos yendo a aprender a la iglesia, ¿verdad? Y con esto voy a terminar, hermano. Nada más haciéndote una pregunta. ¿Cómo está en esta hora? ¿Cómo está tu cambio en nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo te has sentido? ¿Algo te ha servido el estudio de hoy? ¿Que tenemos que refrenar nuestra lengua? Si es así, estás en lo correcto. Pero te voy a decir una cosa, y con esto voy a terminar. Que la ira, el chisme, el falso testimonio y las murmuraciones, mucha gente dice que son errores. Pero para Dios no son errores, hermano. Déjame decirte que el chisme, la murmuración, el falso testimonio es un pecado, hermano. Y eso lo tienes que refrenar pidiéndole sabiduría a nuestro Señor Jesucristo. Pero pidiéndole sabiduría de la que Él da,
no la de que el hombre te puede dar. Así es que en esta hora yo te exhorto a que si tú vas a enseñar la palabra de Dios, prepárate. Prepárate así para que no seas con mayor castigo. Prepárate para que no atropelles a gente. Prepárate para que no desvíes a la gente que tú le vas a compartir de la palabra de Dios. Y también prepárate para que no sea quemada en el infierno tu lengua, porque así nos dice Santiago, que también es un miembro pequeño que también, o sea que puede encender muchos fuegos, pero también va a ser quemada en el infierno. En esta hora yo te ruego, hermano, que tomes en serio estos versículos que vimos de la palabra de Dios, estas exhortaciones que Santiago nos está dando a nosotros. Y para terminar, voy a hacer una oración y ojalá y este estudio haya sido de bendición para ti y para tu familia. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, Padre. Te ruego, Señor, que en esta hora tú nos sigas bendiciendo, Padre, con tu bendita presencia, Señor, y que tú nos des, Padre, sabiduría para poder frenar nuestra lengua, Señor. Que si estamos hablando mal de tu palabra, que tú nos corrijas, Señor, y nos hagas entender que es bien importante prepararnos para compartir tu palabra, Padre. En esta hora yo te doy gracias por mis hermanos que están viendo este video, Padre, que tú les mandes una bendición especial y que tu misericordia esté con todos ellos y conmigo también, Padre. Que tú me sigas dando sabiduría para poder compartir tu palabra, Señor. Te doy gracias en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos el próximo domingo.